Hola muchachos, buenas tardes, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Hola Sebastián, hola a todos. Hoy los saludos desde la universidad. Ya logré volver a la oficina mía, entonces hoy los saludos desde acá. Probablemente ya se vuelva el espacio de las clases. Pero si se me empieza a caer el internet o me empiezan a escuchar entrecortado, me avisan porque estoy con el portátil y el portátil se conecta al Wi-Fi. Entonces saben que la red de la universidad se cae a veces. Y si me conecto con el computador de escritorio, pues es mejor el internet, pero ahí no tengo cámara. Entonces, a mí me gusta la cámara. Entonces, pero igual ya vamos viendo a ver cómo nos va hoy, si no se cae o algo, o si no, pues apago cámara, o si no, ya pues sí traigo una cámara para el escritorio. Pero si de pronto empiezan a ver que se me empieza a entrecortar o hay algún problema, especialmente ahora cuando empiece a proyectar, me avisan, me hablan o me escriben para yo saber y listo, listo. Eso es como para que vayan teniendo en cuenta eso. Listo. Entonces, buenas tardes para todos nuevamente. Espero que estén muy bien. Bueno, entonces, yo creo que ya están, ya va ahí 11 conectados, igual apenas son las y cuarto. Pero bueno, entonces muchachos, el día de hoy vamos a terminar de ver esta unidad de bombas. Vamos a hablar de lo que corresponde a bombas en serie y en bombas en paralelo. Con eso daríamos cierre a esta unidad. Recuerden que el examen es dentro de 8 días, pero el examen solamente va hasta la clase de selección, ¿cierto? Hasta la clase que tuvimos el viernes de la semana pasada, de pronto apoyada un poco en lo que tiene que ver con los ejercicios que hicimos de selección de bombas, tanto el ejemplo que hice hace 8 días como los ejemplos que hicimos en el laboratorio. Listo. La clase anterior estuvimos hablando de medidores. En medidores hay que tener en cuenta varias cosas, especialmente la primera, especialmente la siguiente. Seleccionar los medidores, tanto de presión, temperatura, como de caudal. En este caso, tenemos que tener en cuenta el tipo de fluido que vamos a transportar, porque hay medidores que son mucho más baratos, mucho más fáciles de conseguir, con mayor aplicación, pero quizás en el contexto del fluido que estamos manejando nosotros, un fluido no newtoniano, un producto alimenticio, en ese caso, entonces ya muchos medidores los deberíamos descartar para no colocar en riesgo lo que corresponde a la inocuidad del alimento, ¿cierto? Se supone que ya prácticamente vamos al punto final. Estamos transportando el fluido hacia la envasadora, entonces hay que tener en cuenta esa parte que la hemos hablado casi que desde el principio, casi desde que estábamos en la parte de selección, ¿cierto? También tenemos que tener en cuenta que, bueno, yo les hablé de estos tres tipos de medidores porque, digamos, son los que deberíamos considerar en nuestro proyecto. La variable temperatura es una variable que en casi cualquier proceso en ingeniería química, cualquier proceso industrial está presente, ¿cierto? La presión, pues aquí básicamente hablamos de presión a la descarga de la bomba, a la succión, en el tanque, a la salida, o sea, la presión es una variable fundamental a la hora de hablar de transporte de fluidos porque está relacionada precisamente a esa energía de flujo. Y tenemos también el caudal, ¿cierto? Todas tres, digamos que en un contexto general de mecánica de fluidos o transporte de fluidos, esas variables son relevantes y son importantes. Pero ya es decisión de cada grupo si se colocan o no los medidores en el proyecto que tenemos, ¿cierto? Eso ya es prácticamente una discusión que hacen ustedes como grupo. Eh, sí, como grupo deciden si colocan o no colocan los medidores. Entonces puede que algún grupo no considere relevante, no considere importante medir la temperatura. Entonces simplemente justificarlo, o sea, no tienen que sí o sí colocar los tres o no. Eh, Desde que esté justificado correctamente, pues no habría problema. Pues cada grupo puede tener una visión diferente. Pasa como cuando seleccionamos los accesorios, ¿cierto? Entonces cada grupo puede tener una visión diferente, en este caso, sobre la conveniencia o no de colocarlos. O sea, no es necesario los tres.
Sería muy extraño que no colocáramos ninguno. La verdad, pues sí habría que, pues sí, yo espero pues que seleccionen al menos uno, pero ya cada grupo decide. Y lo mismo tiene que ver con la cantidad y la localización de esos medidores de presión, temperatura o caudal. Si usted ya decidió que es importante colocarlos, entonces también tiene que tener en cuenta dónde, ¿cierto? Ah, bueno, vamos a medir la temperatura, vamos a medir la presión, vamos a medir el caudal, pero entonces, ¿dónde lo vamos a medir? Lo vamos a medir a la salida de la bomba, la entrada de la bomba, la salida del tanque, la llegada. O sea, esa decisión la hacen ustedes. O sea, que el lunes en la revisión ustedes deben dar información respecto a qué tipo de accesorios seleccionaron y por qué tipo, perdón, de medidores seleccionaron y por qué, ¿cierto? Ah, determinamos estos medidores de temperatura, estos de presión, estos de caudal, por esa y esta razón, tal, ¿cierto? ¿Y dónde los va a localizar? Ah, bueno, vamos a colocar en tales puntos y en estos no. Listo, eso tiene que ver con eso de la clase anterior. Y lo mismo, también pueden encontrar en la literatura o en internet otro tipo de medidores, quizás que no sean los mismos de los que yo les hablé acá. Pueden ser otro tipo de medidores, otro tipo de dispositivos que funcionen de una forma diferente, entonces también podrían proponer otros, ¿cierto? Los que uno presenta en la clase son como los más generales, ¿cierto? Como los más usuales y ya, pues partiendo de los más sencillos a los más complejos. En ese caso, pues ya cada grupo decide. Listo, eso tiene que ver entonces con los medidores, como para que dejemos listo lo que tiene que ver con el proyecto. Nos queda pendiente para hablar del proyecto que no alcancé el miércoles a hablar sobre la hoja de especificaciones. Al finalizar la clase del día de hoy, entonces hablamos de la hoja de especificaciones para una gente del lunes que quizás no la socialicé, pero entonces terminamos la clase y socializó esa hoja de especificaciones para que sepan cómo la llenan y, por ejemplo, la información del motor, cuál información del motor es la que deben reportar. Listo. ¿Qué más? Bueno, no sé si de pronto alguno tenga alguna duda o alguna pregunta hasta ahora de lo que hemos visto antes de que empecemos con lo de bombas en serie en paralelo. No sé si alguno tiene alguna duda, alguna pregunta, algún comentario, algo que decir. Bueno, entonces vamos a lo que nos compete a la clase del día de hoy, bombas en serie y bombas en paralelo. Esto no se evalúa en el examen, sino que se evalúa en una tarea que yo les estaría enviando probablemente este fin de semana o más tardar el lunes, pero que cuya fecha de entrega sería posterior al examen. Listo. Bombas en serie y en paralelo. Nosotros recordamos cuando estábamos hablando de tuberías en serie y tuberías en paralelo, ¿cierto? Eso era uno de los temas que sí se evalúan, tuberías en serie y en paralelo, no bombas en serie y en paralelo. Cuando hablábamos tuberías, de unas tuberías en serie, a lo que hacíamos alusión era tuberías diferentes conectadas una después de la otra, ¿cierto? Entonces, que eran diferentes porque básicamente o tenían diferente diámetro, o eran de diferente material, o había algo, pues una de esas condiciones lo hacía diferente. Listo. Y básicamente cuando teníamos tuberías en serie, lo que decíamos era que se sumaban las pérdidas, ¿cierto? Las pérdidas con el tramo 1, las sumo con el tramo 2 y así sucesivamente. Y cuando teníamos tuberías en paralelo, básicamente decíamos que eran tuberías que partían de un mismo punto y que se volvían a unir aguas abajo más adelante. Y ahí nos sumábamos las pérdidas, sino que dependiendo del camino por el que nos íbamos, establecíamos nuestro respectivo Bernoulli, pero por conservación de energía, pues el punto 1 y el punto final siguen siendo el mismo, independientemente del camino por el que yo me vaya. Entonces ahí yo debo establecer o se llegaba a la conclusión de que esas pérdidas eran iguales independientemente del camino, ¿cierto? Vamos ahora a hablar bombas en serie y en paralelo. ¿Cuándo se utilizan bombas en serie y cuándo se utilizan bombas en paralelo? ¿Cierto? O sea, uno no va a colocar bombas en serie solamente porque quiero comprar dos bombas al proveedor y ya, ¿cierto? O sea, si con una bomba puedo satisfacer mis condiciones, mis requerimientos, yo para qué me voy a colocar dos o más en serie, ¿cierto? O en paralelo, pues para qué, ¿cierto? O sea, ¿cuál sería, digamos, la justificación para yo seleccionar un sistema de bombas en paralelo o un sistema de bombas en serie? ¿Listo? Entonces vamos a hablar de cuándo yo utilizo bombas en serie y cuándo yo utilizo bombas en paralelo.
Eh, Partimos de la misma definición de tuberías en serie y en paralelo. Las tuberías en serie era una tubería después de la otra. Entonces, bombas en serie son una bomba después de la otra. Y con las tuberías en paralelo, decíamos que eran tuberías que, digamos, un caudal se dividía en varios ramales y luego se volvía a unir. Entonces, tuberías en paralelo, bombas en paralelo, perdón, son aquellas bombas que se encuentran en tuberías que están en paralelo. O sea, que son bombas que trabajan no con el caudal completo, sino con el caudal dividido, ramificado y que más adelante se vuelve a unir. Entonces, es la misma definición, solamente que lo que es más relevante es que ustedes sepan en qué ocasiones utilizan una y en qué ocasiones utilizan las otras. ¿Listo? Entonces, nosotros cuando entramos, voy a hacer una pregunta, de pronto ya todos la saben, pero vamos a ver si alguno se atreve a responderla. Ya he dicho muchas veces, pues es hasta capciosa, pero pues para que, a ver si ya saben. Nosotros, o siempre que hacemos cualquier problema, ¿cuáles son los dos parámetros que yo necesito sí o sí conocer de mi proceso para poder hacer la selección de las bombas? Cabeza de la bomba y caudal. Exacto, Ok. Karen. Sí, sí, Karen, exacto. No, exacto, Karen. Ya Karen respondió. Yo sé que de pronto otros sabían. ¿Cuál es la información que siempre necesitamos conocer y que es indispensable? La cabeza de la bomba y el caudal. O sea, nosotros necesitamos cumplir con esos dos requerimientos. Tenemos un caudal que está asociado a mi proceso y que la idea no es variarlo, y tenemos una cabeza de la bomba. Eso ya es propio del proceso. Esas son como las dos, la información indispensable. Sin esa información no podemos ir al grafiquito de Arnold y Stewart para seleccionar el tipo de bomba, ni tampoco podemos ir a las cartas de KSB o de Peerless a seleccionar el modelo de bombas. ¿Cierto? Nosotros necesitamos conocer el caudal y la cabeza. ¿Listo? Entonces, resulta que yo parto de un caudal Q y una cabeza HB. Y cuando nosotros entrábamos al grafiquito, al grafiquito de proveedor, ¿cierto? Ubicábamos caudal y cabeza, ¿cierto? Y donde se interceptaran esos dos datos, en ese punto, pues la tejita en la que quedara, ese era mi modelo. Pero resulta que en algunos casos puede ser que mi caudal sea lo suficientemente alto, o sea, que sea muy alto, y ya no entre en el rango que ofrece el proveedor. O sea, supongamos un valor, supongamos que KSB o el proveedor X tiene un modelo de bombas a 3500 RPM, listo, hasta ahí cumple, pero vamos a entrar a la gráfica de las tejitas donde están los modelos y resulta que nos damos cuenta que el máximo caudal que ofrece ellos, por ejemplo, es 1000 metros cúbicos por hora, por decir un valor cualquiera, y mi caudal no es 1000 metros cúbicos por hora, sino que mi caudal es 2000. Listo, entonces ya ahí entramos en un problema. Y es que, bueno, el proveedor cumple con ofrecerme las RPM que yo necesito, cumple con darme el tipo de bomba que necesito, centrífuga o desplazamiento positivo. Pero cuando yo ya voy a leer el modelo que necesito, me doy cuenta que él no me abarca todo mi caudal, que no me abarca los 2000 metros cúbicos hora que yo necesito, sino que me abarca solamente la mitad, 1000, ¿cierto? Entonces, en ese caso, la solución es a buscar otro proveedor. Sí, se puede hacer, pero digamos que no vamos a buscar otro proveedor. Entonces, en ese caso, lo que yo hago es dividir mi caudal. Es dividir mi caudal en un número determinado de caudales de tal manera que entre al gráfico. Al dividir ese caudal, estamos hablando entonces que yo voy a incorporar un sistema de tuberías en paralelo. Entonces, el hecho de involucrar o de dividir el caudal o separarlo en tuberías en paralelo va a implicar entonces que yo requiera también utilizar bombas en paralelo. Entonces, las bombas en paralelo se utilizan en los casos en los cuales con una sola bomba no puedo manejar todo el caudal que yo requiero. Entonces, esta es como el esquema de unas bombas en paralelo. Tiene la misma connotación de tuberías en paralelo, pues se vuelven a unir. Pero entonces lo que yo hago, yo necesito suministrarle a ese caudal Q una cabeza determinada. Bien.
Pero resulta que la bomba o las bombas que me suministran esa cabeza no son capaces de procesar todo este caudal. Entonces, ¿a mí qué me toca? Dividir el caudal en un número de caudales determinado y así, digamos, garantizar que cada uno de esos caudales, pues que ya entre en el rango de operación de la bomba, que ya entre y que se le pueda suministrar la cabeza requerida. Listo. Entonces, las bombas en paralelo se utilizan en los casos en los cuales con una sola bomba no puedo trabajar o no puedo procesar todo mi caudal. Es decir, si mi caudal es demasiado grande y se sale de el área de acción, del rango de acción que tiene mi bomba, entonces me toca repartir esos caudales para poder, digamos, atender a eso. Listo. ¿Cuál es lo ideal? Lo ideal es que yo reparta eso en un número de caudales iguales para que las bombas que yo coloque en paralelo todas sean la misma. O sea, si yo ya seleccioné una bomba que me cumple con un caudal, pues que las otras que están en paralelo con esa sea la misma bomba. No ponerme de pronto a dividir caudales de manera más arbitraria o más desigual o no sé, sí, que no sean iguales los caudales. Entonces ahí me voy a meter en complicaciones porque entonces tendría que evaluar una bomba para cada caudal, una bomba para cada ramificación. Entonces lo más conveniente es, listo, si usted se ve la necesidad de trabajar con bombas en paralelo, entonces lo que usted debería hacer es entonces dividir el caudal total en un número de caudales iguales determinado y con ese número de caudales determinado, entonces establecer para cada uno de ellos una bomba. Listo, entonces que las bombas van a ser las mismas. ¿Qué cambia a la hora ya de evaluar lo que ya hemos visto? Entonces, ya cuando usted va a entrar al gráfico con caudal y cabeza de bomba para seleccionar el modelo y para leer las otras cosas, diámetro del impulsor, eficiencia, potencia, NPSH, ya no va a entrar con el caudal completo, sino que va a entrar con el caudal que va a manejar cada bomba. Entonces, si usted, por ejemplo, tiene que su caudal es 2000 metros cúbicos hora y su sistema o su proveedor no le ofrece una bomba que le pueda procesar esos 2000 metros cúbicos hora, entonces usted va a dividir eso en dos tuberías sí, lo va a dividir en dos tuberías en paralelo para colocar dos bombas en paralelo y cada una que maneje un caudal de 1000 metros cúbicos hora. Entonces, listo, ahí ya sabe que por cada una de esas tuberías va a trabajar con eso. Cuando esté haciendo la selección del modelo y cuando esté leyendo la otra información, eficiencia, diámetro del impulsor, NPSH requerido, potencia, todo eso, ya entonces no va a entrar a esas curvas con la cabeza que tenía inicialmente y el caudal completo de 2000, sino que ya entra es con el caudal con el que realmente va a trabajar cada bomba, es decir, la mitad, es decir, 1000. Listo, entonces ya tiene que hacer la lectura, entonces considerando cuál es el caudal que va a manejar cada una de ellas. Listo, entonces ya no es que digamos, pues que no, si ya usted decidió que va a trabajar con esas bombas en paralelo y se ve la necesidad entonces de seleccionar varias bombas, de dividir los caudales, entonces ya de ahora en adelante, cuando haga el resto de lecturas, las va a hacer considerando cuál es el caudal que va a procesar cada una. Como cada una no va a procesar los 2000, que es el completo, sino que cada una va a procesar la mitad, entonces ya sabe que todas las lecturas las hace considerando el caudal que corresponde. Entonces las bombas en paralelo se utilizan para eso, para cuando con una sola bomba no soy capaz o no puedo eh, abarcar mi caudal completo. O sea, no puedo trabajar con todo mi caudal, entonces me veo la necesidad de dividirlo. Lo puedo dividir de la manera que yo quiera el caudal, solamente que lo mejor o lo más conveniente es dividirlo en partes iguales para que cada bomba que va a trabajar con cada porción de caudal sea la misma, porque si no, entonces si usted coloca esos 2000 y los divide en, no sé, 1000, 500, 250, 250 o algo así, o sea, no hace una división igual, entonces va a tener que escoger una bomba para el ramal que va a manejar 1000, una bomba para el ramal que va a manejar 500, una bomba para el ramal que va a manejar 250, porque sabemos que ese caudal va a modificar lo que tiene que ver con el modelo que yo seleccione. ¿Listo? ¿Cuáles son las en serie? Las en serie ya no divido yo el caudal. Es el mismo caudal el que va a pasar por cada una de ellas. O sea, una bomba está después de la otra. O sea, el caudal no va a cambiar. Estas serían como en series.
espero que esto no se vea. Estas serían como en serie. Está el caudal, pasa por la bomba 1 y pasa después por la bomba 2, pero es el mismo caudal. El caudal no se divide. ¿Cuándo se utilizan entonces las bombas en serie? Cuando una sola bomba no es capaz de suministrarme la cabeza que yo requiero. La respuesta que ahora da Karen es que el caudal y la cabeza son los parámetros que yo debo garantizar en cada selección de bombas. Entonces, también hemos visto que las bombas tienen, digamos, una escala, un rango de aplicación en función de la cabeza. Entonces, usted mira un modelo, ahora miramos, usted mira un modelo KSB, mira un modelo Peerless, pues tiene la cabeza, la tiene, digamos, definida en un rango cada modelo. Entonces, si con ese modelo yo no puedo garantizar que voy a cubrir la cabeza completa, pues entonces me voy a ver en la necesidad de utilizar 2 bombas, o 3 bombas, o 4 bombas, o sea, utilizar bombas en serie. ¿Cómo funcionan las bombas en serie? Por ejemplo, ¿cómo funcionaría esto? Entonces el caudal viene acá, pasa por esta bomba 1, cuando sale de esta bomba 1 le va a suministrar una cabeza, pero no va a ser la cabeza completa que necesita, sino una parte. Entonces después va a la otra y se supone que cuando salga de la otra ya va a salir con la cabeza completa. Entonces si la cabeza que requerimos es HB, lo ideal sería, por ejemplo, si tengo 2 bombas en paralelo, en serie, perdón, 2 bombas en serie es que cada bomba le suministre al fluido HB medios. O sea, el fluido entra por acá, ganó HB medios. Si yo a la segunda gano los otros HB medios, cuando salga de todo el sistema de bombeo, que sea n el número de bombas, va a salir ya con la cabeza que se necesitaba desde el principio. Que es la sugerencia también. Entonces, que cada bomba reparta la misma cantidad de cabeza y que la suma de las cabezas de todas ellas corresponda a la cabeza total. Listo. Profe, y en ese caso, por ejemplo, ¿qué pasa si las bombas son diferentes? No, pues si las bombas son diferentes, entonces usted tiene que establecer cuánta cabeza le suministra a la 1, cuánto le suministra a la 2 y garantizar que cuando el fluido salga de toda la red de bombas, de todo el sistema de bombeo, salga con la cabeza que se necesitaba. O sea, no importa cómo el camino, lo que importa es como el final, el destino, no sé cómo se puede decir, pero que al final el fluido que salga con la cabeza, haya ganado la cantidad de energía que yo necesitaba que ganara para que se desplazara del punto 1 al 2. Ya usted verá si combina 2 bombas iguales en serie, si combina 3 en serie, pero de que sean de diferente tipo. Lo que importa es que entonces esa cabeza total se reparta, ya que según usted o según su escogencia, porque ya escogió tu bombas en serie, ya porque según eso no basta con una sola. Listo, lo ideal es que con un solo sistema de bombeo sea apropiado. ¿Por qué? Porque con un solo sistema de bombeo sé que solo me va a encargar de una bomba, es más barata una bomba que 3 bombas, es más fácil hacer el mantenimiento a una bomba que hacer el mantenimiento a 3 bombas. Si estaríamos como en el proyecto una bomba que tenga una bomba de reserva, entonces acá solamente sería una bomba de reserva. Si tenemos 3 bombas en serie en la línea principal, tendría que tener 3 bombas como reserva, las mismas como hago en el proyecto. Teníamos la otra al lado, la en stand-by, que es la reserva. Entonces, si la línea principal consta de 3 bombas en serie o en paralelo, tendríamos que tener la misma cantidad de reserva. O sea, es, digamos, la solución que se da cuando, digamos, nos veamos en situaciones que yo no pueda garantizar cabeza ni caudal, entonces me toca combinarlas en serie o en paralelo, pero digamos que lo ideal sería buscar una alternativa diferente y más en una parte práctica, más en la vida real, que quizás tengan vida real, pues eso es vida real, pero en un proyecto real en el cual tengamos un abanico de proveedores que sí me puedan suministrar diferentes cabezas y eso, no solamente el mismo proveedor con el que estamos manejando o la mayoría de grupos están manejando el proyecto. Profe, ¿y qué pasa? Que aquí se pone interesante el asunto. Profe, ¿y qué pasa, por ejemplo, si, bueno, usted ya nos dijo, si de pronto la bomba sola no le cumple con el caudal, entonces divida el caudal en varios y coloque en paralelo, ¿cierto? El otro caso es que si no le cumple con la cabeza, entonces divida las cabezas en bombitas, pero el caudal sigue siendo el mismo. Profe, pero ¿qué pasa si, por ejemplo, el modelo de bomba no me cumple con las dos cosas? O sea,
el rango de mi caudal y mi cabeza son muy grandes y se salen del rango de aplicación de la bomba y solo tengo esa bomba, que solo tengo ese proveedor, no puedo escoger otro, ¿cierto? ¿Qué pasa ahí? Pues lo que pasa ahí es que nos tenemos que enfrentar a combinar. Ya usted en su ingenio o en su diseño ya propone, bueno, entonces pongamos primero un sistema en paralelo, dos sistemas en paralelo en serie. O sea, eso suena como todo raro, pero sería como poner acá, esto podría ser una solución así, más o menos. O sea, dos sistemas en paralelo, pero que estén en serie, uno después de otro. Pues podría ser, ya eso ya usted combina. Entonces usted ya sabe que cuando requiera dividir su caudal, porque con una sola bomba no basta, entonces utilizo bombas en paralelo. Y cuando usted sepa que con una sola bomba no puede suplir la cabeza, entonces en ese caso ponga bombas en serie. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, algún comentario al respecto, algo que decir sobre esta parte? ¿Alguna duda? Hay una pregunta que no sé si alguno se la está haciendo, y que yo esperaría que de pronto se la hicieran, y es, ¿cómo evalúo en este caso el NPSH disponible y el NPSH requerido? ¿Cómo evalúo lo de la cavitación? ¿Cierto? Se supone que mi sistema o mi proceso de selección de bombas termina y es exitoso si yo garantizo que mi NPSH disponible es mayor que el NPSH requerido. Cuando era una sola bomba, pues sabíamos que el NPSH requerido lo leíamos del proveedor y el disponible lo calculamos con la ecuacióncita que decía presión de succión sobre gamma o ρg más velocidad al cuadrado sobre 2G en la succión, eso menos PV, pues presión de vapor sobre gamma o sobre ρg, ¿cierto? Y ya la cataleta, que es escala absoluta esa presión para poder que haga bien, listo. Así era una sola bomba. Pero entonces, ¿qué pasa cuando tenemos bombas en serie y en paralelo? ¿Qué creen ustedes? ¿Que se sigue evaluando el NP, pero de la cavitación, el NPSH requerido y disponible de la misma forma? ¿O cambia la forma como yo evalúo esa parte de cavitación? Porque igual aquí hay que garantizar que mis bombas en serie que yo coloque o mis bombas en paralelo que yo coloque cumplan con eso, porque pues no va a poner unas bombas ahí que después terminen dañándose por la cavitación. Entonces, claro, ¿cómo garantizo yo en este tipo de sistemas que no va a haber cavitación? ¿Qué opinan ustedes o cómo creerían ustedes que se puede evaluar eso? Profe, de pronto de la igual, pero calculándoselo por a cada bomba individualmente. O sea, teniendo en cuenta que la presión de succión de una va a ser de la que sale, por ejemplo, si es en serie, va a ser la que sale de la otra. Muchas gracias, Juan Alejandro. Juan Alejandro dice algo que tiene mucha, es muy cierto, ¿cierto? Por ejemplo, Juan Alejandro menciona aquí lo siguiente. Juan Alejandro, por ejemplo, hablo de las en serie. Juan Alejandro dice, bueno, entonces evalúo para cada una. Se supone que si está la bomba 1, ¿cierto? Entonces aquí es la succión de la 1 y esta es la descarga de la 1. Esta descarga de la 1 correspondería a la succión de la 2 y aquí sería la descarga de la 2. O sea, podríamos evaluarlo de esa misma forma. ¿Cómo lo haríamos? Bueno, supongo que paralelo también en función de la pregunta, de la respuesta de él es también para cada una que esté en paralelo, succión y descarga. ¿Cierto? Básicamente, lo que él dice está bien y es correcto. Lo único que le cambiaría la respuesta de Juan Alejandro es que quizás no es necesario es hacerlo para cada uno de ellos. Eso depende. Eso depende de usted cómo seleccione sus bombas en serie y en paralelo. Si sus bombas en serie son la misma, o sea, es el mismo modelo, solamente que no van a darle toda la cabeza que usted requiere, sino la mitad, y si sus bombas en paralelo son las mismas, solamente que cada una se dividió el caudal, por eso es lo importante que escojamos mejor bombas iguales, o sea, que estas dos sean iguales, que estas dos sean iguales, que estas dos sean iguales, no diferentes, porque si es diferente, sí me tocaría hacerlo como dice Juan Alejandro. O sea, a cada una de ellas tengo que evaluarle el NPSH disponible, ¿sí? Considerando entonces que la descarga de uno es la succión de la otra y tales, ¿cierto? Pero si las bombas son iguales, con el hecho de que yo
diga que para una cumple, para las demás va a cumplir. Por ejemplo, si está en paralelo. Uno lo dibuja así, pero realmente las bombas en paralelo pues van en el mismo plano horizontal, ¿cierto? Si es horizontal, pues van así. A uno lo dibuja así como para mostrar pues la distribución, pero realmente ya no es que vaya, pues es muy poco como que vayan así. E igual esa diferencia de alturas no sería significativa, pero lo usual es que vayan en el mismo plano horizontal. Entonces se supone que cada una de ellas, yo puedo decir que la succión es la misma para cada una de ellas, pues que las condiciones de succión para cada una de ellas es la misma y que la descarga es la misma. Entonces, bueno, si yo garantizo para una con el mismo procedimiento que hicimos o que hemos visto para bombas normales, o sea, la succión y la descarga, con que yo garantice para una que cumple, no hay problema porque se supone que el resto van a ser la misma bomba, van a manejar el mismo caudal, lo que implica que si la tubería es la misma van a manejar la misma velocidad. Entonces, si esas condiciones son iguales, con que usted con una garantice que se cumple, que el NPSH disponible es mayor que el requerido, ya sabe que para las demás se va a cumplir porque están bajo las mismas condiciones de flujo. Si hay alguna variación, que las tuberías en paralelo no sean las mismas, que cambie el diámetro, que manejen caudales diferentes o que los modelos de bombas sean diferentes. Entonces, si el modelo de bomba es diferente, quiere decir que cada una va a tener su propio NPSH requerido. Ahí sí tendríamos que evaluar para cada uno. Listo. ¿Qué pasa con las en serie? Si yo garantizo que para la primera bomba no hay cavitación, ¿cierto? Para la segunda, si es igualita a la primera, menos que va a haber. ¿Por qué? Porque el fluido llega con menos presión a esta primera bomba. Cuando sale de esta primera bomba, la bomba la succiona y sale acá en la descarga con mayor presión. Entonces, cuando va a entrar a la segunda bomba, va a entrar con una presión más alta. Entonces, si cuando entró a la primera no hubo cavitación, a la segunda, que va a entrar con mayor presión, o sea, menos riesgo de que esa presión de vapor supere a la del sistema, pues menos que va a haber cavitación. O sea, si yo garantizo que la primera bomba en serie no va a haber cavitación, que esta es como la que va a estar en mayor riesgo porque es la que va a recibir el fluido con menos presión, las demás tampoco van a experimentar cavitación, porque antes al contrario, esta va a recibir el fluido con mayor presión porque ya salió de una bomba, entonces sí que menos va a haber, y así sucesivamente. Si son iguales las bombas, y cada una de ellas va a tener un NPSH requerido porque son el mismo modelo y son el mismo proveedor. Pero si ya las bombas son diferentes, entonces para cada una de ellas sí debería evaluar presión de succión, descarga, todo eso y sacar NPSH disponible. Pero si son las mismas, solamente con que la primera le cumpla, que no tiene cavitación, no hay ningún problema. Ya las demás antes van a estar sobradas porque antes ellas están recibiendo el fluido con mayor presión y ese NPSH disponible va a ir aumentando. Y lo mismo en paralelo. Si usted garantiza que con una cumple, con las demás va a cumplir, pero es porque si usted garantiza que todas las tuberías que se encuentran en paralelo, que es por donde se encuentran esas bombas en paralelo, tienen las mismas condiciones, tienen el mismo caudal, tienen el mismo diámetro y las bombas son las mismas. Si ya son bombas diferentes, que no es como lo más usual que usted empieza a mezclar bombas de la nada, a menos de que sea como bombas que ya tenga disponibles y no haya forma de comprar otras y quiera darles uso, entonces empieza a pegar eso, pues no sé. Ahí sí tendría que evaluarle a cada una su respectivo problema de cavitación, su respectivo NPSH disponible, su respectivo NPSH requerido. Sí, así se evaluaría. O sea que con garantizar que sean las mismas bombas, con que con solo una evalúe, sea la primera en serie y con alguna de las que están paralelo, en caso de que el sistema sea en paralelo, si cumple con esa y las demás son iguales, ya con eso garantiza de que no va a haber cavitación. ¿Sí quedó claro cómo evalúo y por qué se evalúa o por qué ya con solo evaluar una? En este caso, suponiendo que todas son iguales, basta. Sí, profe. Listo, no sé si tengan alguna pregunta, algún comentario, algo que decir hasta ahora, hasta el momento sobre eso. ¿Alguna duda de bombas en serie en paralelo? Bueno, en series en paralelo, entonces les decía que cuando estábamos en paralelo, básicamente nosotros entrábamos a las tablas, a las curvas, con la cabeza y el caudal, pues que va a manejar cada una de ellas. O sea, no el caudal total, sino como el caudal se repartió, entonces el caudal que maneja cada una de ellas. Y para las en serie pasa lo mismo.
Entonces en las en serie ya no voy a entrar con la cabeza total, sino con la cabeza que corresponde, ¿cierto? La que va a manejar cada una de ellas. O sea, tengo una cabeza, no sé, de 100 metros, entonces si esta le va a dar 50 al fluido y esta otra le va a dar otros 50, entonces cuando yo entro a la carta de selección o a las curvas de desempeño de cada una de las bombas, entro con la cabeza que cada una en teoría le va a suministrar al fluido. Lo importante es que cuando él salga del sistema de bombas en serie, salga con la cabeza total que usted estableció en su Bernoulli completo. Listo. Iba a decir algo, pero se me... Ah, sí, ya. Se me había ido la paloma, pero ya sé. Listo. Otra cosa es la siguiente. Lo ideal, lo aconsejable en un diseño bien hecho es que la separación entre estas dos bombas, cuando son sistemas en serie, es que ellas no estén muy separadas. O sea, que prácticamente el fluido salga de una y entra a la otra. O sea, que este trámite de tubería que yo estoy haciendo acá, que conecta la salida de una bomba con la entrada a la otra, sea lo más corto posible. Porque si ese tramo que separa las dos bombas es grande, eso va a implicar que entre el fluido, cuando salga de la bomba 1 y vaya a llegar a la bomba 2, va a experimentar una pérdida de presión, una pérdida de carga debido a la fricción asociada a ese tramo de tubería que recorrió para salir de una y entrar a la otra. Entonces, lo recomendable, porque si no, ahí tendríamos que evaluar, bueno, puede ser que Juan Alejandro diga, voy a colocar mi primera bomba acá y la otra bomba que va a ir en serie, porque está después de esta, la va a colocar a una distancia de 1 metro. Entonces, habría que mirar si en ese metro de distancia, que ya es una distancia, pues, 1 metro es 1 metro, en esa distancia que él planteó, si en esa distancia de 1 metro, no puede, pues no hay una cantidad de pérdidas por fricción considerable que haga que entonces no se suministre la cabeza total que yo requiero, porque entonces entraría a la segunda bomba con una presión más bajita debido a que hubo una pérdida por ese recorrido que hizo. Entonces lo ideal es bomba 1, sale de la bomba 1 y que entre ahí inmediatamente a la 2, o sea que sea la distancia mínima. O sea, pues no estoy diciendo que van a quedar ahí pegadas, pues, pero de una distancia mínima, un trámite ahí para evitar unas pérdidas de carga, unas pérdidas de fricción en ese tramito, que se traduzcan que quizás cuando terminemos de salir por todo el sistema de tuberías en serie, de tuberías de bombas en serie, el fluido no haya obtenido toda la cabeza, sino una cabeza menor por un trámite ahí de pérdidas que no habíamos considerado. Listo, esa sería otra consideración a tener en cuenta. Sí, claro, usted puede decir, profe, es que son bombas en serie porque mire, está una después de la otra. Sí, pero entonces mirar que esa distancia que separa una bomba con respecto a la otra no sea muy grande y que implique unas pérdidas adicionales o que usted, bueno, o si usted va a hacer eso, incluir esas pérdidas para tener en cuenta entonces cuánta cabeza en realidad va a tener que suministrar cada una, probablemente entre la bomba 2 va a tener que suministrar una cabeza mayor que la 1 porque hubo unas pérdidas acá, entonces no van a ser iguales, entonces bueno, ahí entramos con eso. Y lo mismo acá, pues que cuando ya se vuelvan a unir, el caudal se vuelva a unir, pues que esto no sea una distancia muy grande, porque entonces aquí cuando llegue a este punto donde se unen todas, pues entonces puede que la presión haya caído por unas pérdidas entre estos dos puntos. Entonces, que estén las bombas en serie y en paralelo, pero digamos que esos tramos que las unen y todo eso, ya sea que unan los caudales o una bomba con otra, sean los más pequeños posibles, en pro de minimizar todas estas pérdidas por fricción. No hablo tanto de pérdidas por accesorios, porque entre una bomba y otra bomba uno no pone casi accesorios. Bueno, pues un codito, pues sí son en paralelo, pero eso es, o una T, pero eso es algo necesario. O sea, no puedo decir que no va a colocar una T para unirlas, toca colocarla. Pero los tramos de tubería sí los puedo reducir para minimizar esas pérdidas por fricción y ustedes ya saben de todo lo que hemos hablado en este curso, de que las pérdidas por fricción a veces o casi siempre son las que más incidencia tienen, ¿cierto? Sí. Listo. No sé si tengan alguna pregunta al respecto, algún comentario sobre esto, algo que no les haya quedado claro, o todo claro, tiene sentido, no tiene sentido, no sé. Listo. Antes de que proyecte, esto está en las diapositivas, pero igual ahora lo voy a proyectar, pero ya hemos hablado todo esto. Estoy pensando a ver qué nos falta por hablar. Ah, bueno, el último, yo decía que el último tema, pero el último tema no es ese.
sino que el último tema es leyes de afinidad. Hay otra situación, ya aquí yéndonos también a la parte más práctica, más aplicada. Hay otra situación que puede pasar mucho, que puede pasar en cualquier empresa, en cualquier industria, yéndonos un poquito más a un contexto más real. Resulta que en mi empresa trabajaba primero Juan Alejandro y era el ingeniero de planta, y Juan Alejandro me montó un sistema de tuberías para transportar puré de pera, seleccionó muy bien las bombas, tenía muy buen equipo que eran Juana e Isabela y hicieron el trabajo muy bien. ¿Listo? Entonces ellos se pasaron de empresa y bueno, se fueron. Y después llegó otro equipo, normal. Pero resulta que por alguna, aún ni siquiera se fueron de la empresa, siguieron en la empresa. Pero hubo un momento en el cual nos fue muy bien en la empresa y tuvimos que aumentar la producción de puré de pera, ¿cierto? Entonces, sí, tuvimos que aumentarla y hubo que cambiar la bomba, ¿cierto? Cambios, por ejemplo, en las RPM, o sea, que ya no nos servía, por ejemplo, las RPM iniciales, o sea, que tuvimos que subir las RPM a las cuales se mueve el impulsor, o tuvimos que cambiar, por ejemplo, la potencia, o tuvimos que modificar el diámetro o algo así, o sea, que tuvimos que hacer un cambio, listo. Pero entonces, ¿qué pasa con las bombas? O sea, ¿qué pasa con la bomba en ese caso? ¿Habrá que cambiar toda la bomba o habrá que modificar alguna situación particular? ¿O con la misma bomba yo puedo establecer, digamos, cuáles serían las nuevas condiciones? Entonces, hay unas leyes que se llaman leyes de afinidad, pues que son, ¿qué es? 2 o 3 ecuaciones que básicamente nos permiten a nosotros evaluar qué pasa cuando yo cambio algún parámetro de esos de diseño de la bomba, las RPM, cuando cambio el diámetro del impulsor, cómo se modifican las otras variables cuando yo modifico alguna de esas, ¿cierto? Bueno, que cambiamos el diámetro del impulsor por alguna razón, o cambiamos de fluido y tocó cambiar las RPM porque el otro fluido era más o menos viscoso, entonces ya el impulsor no se podía mover a las 3500, sino que se movía a menos. Listo, que puede pasar, ¿cierto? Pues los fluidos pueden cambiar, o bueno, entonces eso se llaman leyes de afinidad y son unas fórmulas, así se las muestro ahora, que básicamente nos permiten establecer, conociendo unas condiciones iniciales o un punto o un punto uno, si hago una modificación en algunos parámetros de diseño de la bomba, cómo se modifican las otras. Entonces se llaman leyes de afinidad y tienen, digamos, esa aplicación, y es cuando hay cambios en alguno de esos parámetros que están involucrados en esas leyes, cómo se modifican los demás. Y ahí sí terminamos. Listo, pues entonces ya voy a proyectar las diapositivas para que miremos esas leyes de afinidad, pero es porque son ecuaciones, y ahí sí. Listo. Vamos a ver cómo nos va con la proyectada y el internet. Esperemos que bien, pues creo que ha funcionado bien, pero ya miremos a ver si cómo nos va con esta proyección. Listo. Bombas en serie y en paralelo, lo que dijimos, bombas en serie, el caudal que pasa por las bombas es el mismo, yo no toco el caudal, lo que yo cambio es las cabezas, o sea, las cabezas se suman, o sea, cada bomba va a suministrar una cabeza determinada. Por ejemplo, en ese sistema que tenemos ahí, por todas las 3 bombas pasa el mismo caudal, ¿cierto? El caudal total. Tenemos 3 bombas, cada bomba tiene una cabeza, HB1, HB2, HB3, se supone que la suma de esas 3 cabezas corresponde a la cabeza que yo había establecido inicialmente, que necesitaba suministrarle al fluido para transportarlo. Mire que quedan indicadas 1, 2, 3, porque no necesariamente las cabezas van a ser las mismas. Usted ya verá si decide dividir la cabeza en partes iguales, en partes proporcionales, para tener que seleccionar la misma bomba, o si pone, digamos, bombas diferentes. Pero la idea es que la suma de esas cabezas sea correspondiente a la cabeza total que usted ya había establecido que correspondería a su fluido. Y las bombas en paralelo, entonces en las bombas en paralelo el caudal se modifica, se divide
Listo. Entonces, básicamente, ese caudal lo puedo dividir en n caudales iguales, que pueden ser iguales o diferentes, pues ya usted evalúa, y tenemos cada una de las bombas. Casi siempre las bombas son iguales, pues lo que uno lo que busca es pues que el caudal se divida de manera pues, de la misma manera, de manera igual, que se cumplen las condiciones de flujo por cada tubería, pero también puede estar la situación en la cual usted decida colocar diferentes tipos de bombas en paralelo y pues, a cada una de ellas tendría que evaluarle. Aquí están como un sistema de bombas en paralelo, mire que ellas van al mismo nivel, o sea, a la misma altura, pues uno las dibuja así, pero pues ellas van como a la misma altura. Es como muy parecido, mira, mira, acá está una valvulita, acá está como un sistemita de bombas en paralelo. Estas también parecen en paralelo, mire que todas estas son bombas. Y en serio son unas después de la otra. ¿Listo? La suma de los caudales que da por cada una de ellas corresponde al caudal total, pero cada bomba, digamos, suministra la misma cabeza. ¿Listo? Yo acá la cabeza no la reparto. Lo que reparto es el caudal. Si tengo que ver o me veo en la situación en la cual no me sirve mi modelo de bomba para las dos cosas, o sea, para caudal y cabeza, pues entonces ya tengo que combinar. Bueno, coloco dos en paralelo y luego las uno con otras dos en paralelo, entonces sería como un sistema paralelo serie. Ya eso ya es otro tipo de configuración, pero pues obviamente partiendo de lo mismo. Usted debe garantizar que al caudal total de su proceso le va a suministrar la cabeza total. ¿Cómo? Ya usted mira, si con una sola bomba, con el proveedor X o Y, o un sistema de bombas en serie, o un sistema de bombas en paralelo. Lo importante es que nosotros tengamos clara desde el principio, como nos dijo Karen al principio de la clase, el caudal que voy a manejar y la cabeza que requiero. Listo, para poder satisfacer lo que es el centro de esta asignatura, que es mover un fluido de un punto 1 a un punto 2. La hoja de especificaciones, ahora la hablamos para que todos estén ahí al tanto de la hoja de especificaciones. Eso ya lo habíamos visto, motor ya, leyes de afinidad. Entonces, como les decía, las leyes de afinidad, pues en algunos casos, cuando usted ya tiene una bomba seleccionada, un sistema de bombeo seleccionado, por alguna razón se presentó algún cambio, ¿cierto? En algún cambio en esas condiciones propias del diseño que hemos venido seleccionando a lo largo de estas dos materias. De estas dos materias, no, de estas 2 semanas, seleccionamos la cabeza, establecimos la cabeza, no la seleccionamos, sino que la determinamos, determinamos unas RPM, determinamos un diámetro de impulsor, determinamos una potencia, una eficiencia, ¿cierto? Todo eso lo hemos venido haciendo. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, cuando hay algún cambio en algunas, no en todas, porque las leyes de afinidad solamente se dan cuando hay dos cambios. Entonces, ¿qué pasa cuando cambiamos algunas de esas condiciones de diseño? ¿Qué pasa con respecto a las otras? Listo, eso puede pasar, por ejemplo, si lo que les decía ahora, se cambió de pronto de la misma bomba, pero se cambiaron las RPM porque quizás se está manejando un fluido que va a otra, pues tiene más viscosidad y implica que el diámetro, pues que el impulsor, perdón, no se mueve a la misma velocidad. Listo, no hay problema. Entonces, con estas leyes de afinidad podemos predecir qué pasa cuando hay un cambio en alguna de esas parámetros de operación, de diseño. Listo. Entonces, la primera situación es, ¿qué pasa cuando usted cambia la velocidad del impulsor, las RPM, ¿cierto? Entonces, para eso tenemos estas tres relaciones. Entonces, usted sabe cuáles son las RPM en la condición 1, que esas RPM en la condición 1 le manejan un caudal 1, le permiten establecer una cabeza de bomba 1 y tiene una potencia de motor 1, ¿cierto? O sea, las condiciones iniciales. A unas RPM iniciales tiene un caudal inicial, una cabeza inicial, una potencia de motor inicial y las demás cosas iniciales, porque en base a eso usted hizo la selección, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa si usted cambia las RPM y pasa de unas RPM en un estado 1 a unas RPM en un estado 2? Entonces, el caudal le va a cambiar, la cabeza de la bomba que suministra esa bomba va a cambiar y la potencia de motor que requiere esa bomba o que llega a esa bomba va a cambiar. Con las ecuaciones que están ahí, podemos entonces saber cuál sería el nuevo caudal, podríamos saber cuál sería la nueva cabeza y podríamos saber cuál es la nueva potencia de motor que vamos a tener. Potencia de motor, saben que la potencia que sale del motor y llega a la bomba, ¿cierto? Entonces, con estas ecuaciones podemos establecer, bueno, el impacto que tiene el cambio de la velocidad o las RPM del impulsor sobre caudal
cabeza y potencia de motor. Una preguntita que uno puede hacer. Bueno, suponga que tiene que las RPM pasaron de 3.500 a 1.750. ¿Cuánto es el nuevo caudal? Lo puedes sacar de ahí, despeja Q2. ¿Cuánto sería la nueva cabeza que suministraría la bomba? La despeja de ahí. ¿Cuánto sería la nueva potencia de motor requerida por la bomba? La despeja de ahí. Listo. Eso es en el caso 1, en el cual cambio las RPM del impulsor. Pero también puedo cambiar el diámetro de ese impulsor por alguna razón. Hemos visto que básicamente lo que hemos hecho en las clases anteriores de selección de bombas es que un proveedor tiene un modelo y ese modelo maneja varios diámetros, ¿cierto? Entonces, bueno, ¿qué pasa si yo cambio el diámetro? Entonces, si yo cambio el diámetro, también ese cambio de diámetro va a tener incidencia sobre el caudal, sobre la cabeza que suministra esa bomba y sobre la potencia de motor que requiere esa bomba. Entonces, con estas mismas leyes de afinidad, yo puedo establecer cómo serían esos cambios. En esta situación 1, en la cual cambian las RPM, el diámetro es constante, o sea, lo que cambia es la velocidad a la cual se está moviendo ese impulsor, pero el diámetro es el mismo. Entonces, es cuando solamente varío las RPM. Y en esta es lo contrario. Sigo manejando las mismas RPM, pero lo que cambia es el diámetro del impulsor. ¿Listo? No es que esté variando, no, o sea, puedo variar una de las dos. O el diámetro del impulsor o las RPM de ese impulsor. Entonces, si varío el diámetro del impulsor, esto sería la forma de evaluar cuál sería el nuevo caudal, la nueva cabeza, la nueva potencia del motor. La eficiencia es un parámetro que casi no se modifica. O sea, no quiere decir que si voy a cambiar las RPM o voy a cambiar el diámetro, voy a lograr cambios significativos en la eficiencia, no. La eficiencia, digamos que permanece en un rango, no va a ser el mismo valor siempre, pero va a permanecer, digamos, muy proporcional. ¿Listo? O sea, se va a manejar como por el mismo rango. ¿Listo? Igual, yo puedo calcular la nueva eficiencia a partir de qué? De mi nueva cabeza y mi nueva potencia de motor. Entonces la puedo recalcular. Bueno, hubo un cambio de diámetro, entonces recalculo cuál sería la nueva cabeza HV2. Con esa HV2 multiplicada por gamma y caudal, puedo calcular entre la potencia hidráulica y esa la divido entre la potencia de motor por 100 y sería la eficiencia. Pero no se espera que haya cambios muy significativos, ¿cierto? Que no se modifique mucho, digamos, esa eficiencia, porque de todas maneras como que se van contrarrestando las otras dos variables, la cabeza y el caudal y bueno, y la potencia del motor, y ya eso como que hace que sea un poquito más constante o no haya mucha variación en lo que tiene que ver en términos de eficiencia de la bomba o de las bombas. A ver qué más. No, ya con eso, ahí sí, ya oficialmente hemos entonces acabado lo que corresponde a esta unidad de sistema de bombeo, perdón. No sé si tengan alguna duda, algún comentario ya así al respecto sobre lo que hemos hablado el día de hoy o sobre, o sobre, sí, o sobre lo que hemos hablado hasta ahora de bombas, de selección de bombas o algo así en particular que tengan. Alguna duda que tengan en particular. Todo claro, profe. Listo, vamos a mirar entonces para que no nos coja el día con esto. Y como sé que hay personas que tienen dudas o que de pronto no lo han hecho, y como no lo hice en el grupo de la una del lunes, vamos a mirar antes de seguir con el siguiente tema. Vamos a hablar ahora de la hoja de especificaciones, porque esa sí es importante por el proyecto, pues para la entrega del lunes que tienen que diligenciarla. Entonces voy a repetir lo que dije el lunes a las 4, en el grupo de las 4, si esto sale, sobre cómo diligenciar la hoja de especificaciones que les envié. Listo. Pues igual, yo creo que es muy intuitivo, pero siempre está bien como mejor aclarar. Y igual si alguno tiene alguna duda sobre cómo se diligencia esa hoja de especificaciones. Espere.
Hoja de especificaciones, vamos a proyectarla. Esperemos ahí mientras dice cargo. Bueno, la hoja de especificaciones, o qué es una hoja de especificaciones, no solamente para unas bombas, sino para cualquier equipo de proceso. Es básicamente una radiografía o una descripción general sobre ese equipo, las condiciones de operación, el uso, y que va a permitir que en cualquier momento otro ingeniero, otro supervisor, otro operario, solamente con la hoja de especificaciones, tenga una idea de las condiciones generales de funcionamiento de ese equipo, de ese dispositivo. Por ejemplo, acá tenemos una hoja de especificaciones del sistema de bombeo. Vamos a ver ya la próxima clase, cuando veamos agitación y mezcla, que también vamos a tener que diligenciar una hoja de especificaciones del agitador, ¿cierto? Pero bueno, ¿qué describe? ¿Cómo funciona el agitador? ¿Qué condiciones son las del agitador? Etcétera. Y acá tenemos entonces una hoja de especificaciones para nuestro sistema de bombeo que nos va a permitir entonces hacer una identificación general sobre esa bomba o bombas, no importa, y que cualquier otra persona va a poder interpretarla y va a poder saber cuál es el uso, cuál es la presión de succión, cuál es la descarga, cuál es el NPSH, qué modelo es, listo. Entonces, la hoja de especificaciones que está acá, hay muchas hojas de especificaciones, no quiere decir que esta sea la única ni que sea la mejor, no es la hoja de especificaciones que manejamos los profesores del curso de fluidos de la UDA, porque esta es la misma hoja que utiliza el grupo del profesor Elías. Entonces, la hoja tiene varias cosas que nos llenan. La fecha, pues la fecha en la que la diligenció, septiembre 24 de 2021, diseñado por Henry, o Juan Alejandro, Isabela y Juana, no sé, Cristian, Juan Sebastián, Daniela, quienes diseñaron ese sistema de bombeo, quienes fueron los encargados de hacer la selección de ese sistema de bombeo. Listo. Servicio. ¿Para qué sirve ese sistema de bombeos? ¿Cuál es la función? ¿Para qué se puso esa bomba ahí? Entonces, en este caso, la bomba de nosotros, ¿cuál es el servicio? Transportar puré de pera, transportar puré de pera o transporte de puré de pera. Ya con eso se sobreentiende, ¿cierto? Porque usted llega a una empresa que produce alimentos y dice que la bomba sirve para transportar puré de pera, listo. Ya sabe que lo que va por esa línea es puré de pera. Pero puede ser otro tipo de servicio, transporte, no sé, de agua, de enfriamiento, de otra cosa. Entonces, el servicio en este caso en particular para nuestro proyecto es que transporte puré de pera. Con eso es más que suficiente. Número de bombas. Entonces, número de bombas, llenamos acá en este cuadrito cuántas bombas están en uso regular y cuántas están en reserva. ¿Cómo así que son en un uso regular? ¿Cuáles son las que están funcionando siempre? ¿Cuántas están funcionando siempre? Una, listo, entonces una. ¿Cuántas están en reserva o en stand-by? Una, listo. Que es que mi sistema no son solamente una bomba, sino que son 2 bombas en serie, o 3 bombas en serie, o 4 bombas en paralelo, o lo que sea. Entonces, en uso regular, las que estén funcionando, listo, o las principales, listo, o las que van por la línea principal, listo, las que están funcionando siempre, una, dos, las que sean y reserva, el número de bombas que usted haya contemplado como de reserva. Puede que en algunos casos uno vea que no tenga bombas de reserva, eso puede ser un riesgo, porque si en algún momento la principal requiere mantenimiento o se daña, pues entonces me toca parar hasta que repare la bomba que tenga o compre una nueva. Entonces siempre es bueno tener una de reserva, por si pasa algo, entonces paro la principal o las principales o las de uso regular y activo todas las que tengan reserva. ¿Listo? Necesidades del proceso por bomba. Listo. Entonces, ¿qué fluido es bombeado? Bueno, ¿qué fluido bombeamos acá? Puré de pera. El otro grupo del profesor está, es que con slurry de carbón o algo así, de carbón, bueno, petróleo, agua, glicerina. ¿Qué fluido está bombeando? Listo. Compuestos corrosivos. Quiere decir si ese fluido que usted está transportando es corrosivo, si tiene algún tipo de compuesto químico que lo haga corrosivo, ¿cierto? Ya sabemos que muchos compuestos tienen esa característica de que pueden oxidar la tubería, eso se llama corrosión química. Entonces, si tiene compuestos corrosivos, enunciar qué compuestos corrosivos tiene. Es un ácido, no sé, un ácido fuerte, HCl, entonces, bueno, ahí rellenamos esa parte. En el caso de nosotros, podemos hacer caso omiso a el tipo de corrosión que pueda llegar a generar
el puré de pera, porque se supone que ya está, pues es un producto alimenticio que tiene, digamos, un pH, unas condiciones que lo hacen aptos para el consumo humano, entonces no habría como riesgo de corrosión. Puede que tenga un porcentaje de algún tipo de ácido de la fruta, de la pera, no sé, ácido cítrico, no me acuerdo qué otros ácidos, como por ejemplo ustedes cuando hicieron la consulta buscaron y había como en la composición de la pera ácido, no sé, cítrico, maleico, no sé, otro tipo de ácidos, pero que se pueden tener, digamos, cierto grado de corrosión, pero digamos una concentración mayor. Pero como tal, nuestro puré no es corrosivo. Pues, imagínense uno comiéndose el puré y no. Entonces ahí pues podemos colocar que no aplica si no tiene sustancias corrosivas o si tiene alguna sustancia corrosiva en un porcentaje significativo, rellenar ahí, ¿cierto? Sólidos en suspensión. Si hay sólidos en suspensión, aquí es importante para que no se vayan a equivocar y no vayan a cometer un error bobamente o perderse 5 bobamente, que es que una cosa son sólidos disueltos y otra cosa son sólidos en suspensión. Cuando tenemos un sólidos en suspensión es como si este alcohol que yo tengo acá estuviera acá sólidos flotando, o sea, en suspendido. Suspensión es como suspendido, o sea, los sólidos no se mezclan de manera homogénea con el líquido. Esos son sólidos en suspensión. En el caso de nosotros, se supone que yo tengo un tanque de agitación, en ese tanque de agitación tiene el puré de pera, pero el puré de pera ya lo logré homogenizar. Es una mezcla homogénea, no es una mezcla heterogénea. Usted no ve la pera flotando sobre el agua. Ay, mira, ese es el agua, es la pera. No, no es una mezcla heterogénea. Usted no puede, usted ve todo como un solo fluido, muy consistente, muy espeso, sí, pero usted lo ve como un todo ya, o sea, ya está homogenizado. Ahí no hay sólidos en suspensión. Sólidos en suspensión es como si usted pudiera identificar las dos fases, el sólido y el líquido, y usted pudiera ver como flotando ahí eso. Ahí es suspendido. Hay algunos fluidos que pueden tener sólidos en suspensión, pero para la mayoría de esos casos no se utilizan bombas centrífugas, por ejemplo, porque esos sólidos en suspensión pueden obstruir el impulsor y las partes móviles. Entonces acá no hay sólidos en suspensión. No quiero ver el lunes sólidos en suspensión 50%. No, eso no. Su fluido no es una mezcla así. Su fluido, mire la compota. Ya va, digamos, si es, yo reconozco que es muy sólida, pues muy espesa, muy consistente, pero eso ya es un solo. O sea, ahí no hay sólidos en suspensión. Por eso es que nos dan Reynolds tan bajitos y da megalaminar. Por eso es que unos coeficientes de fricción súper grandes, pero es porque es un fluido muy espeso, muy viscoso. Flujo bombeado, metros cúbicos por hora. ¿Cuál es el caudal? Ese dato es igual para todos los grupos, simplemente con reportarlo en las unidades que se les piden. Temperatura de bombeo. ¿A qué temperatura estamos bombeando el fluido? El fluido está a 25 grados centígrados. No hay problema. Densidad, condiciones de bombeo. ¿Cuál es la densidad de ese fluido? Entonces ya ahí sí cada grupo tiene su propia densidad, que la establecimos en la entrega número 1. En función de un porcentaje de sólidos, cada grupo hizo una estimación de esa densidad, sea que calculó los sólidos, sumó, restó, bueno, pero ya sacan, tenemos ese dato hace rato, con eso hicieron los cálculos de diámetro, con eso hicieron los cálculos de todos los Bernoullis que hemos hecho, entonces ya sabemos cuánto es nuestra densidad. Tipo de fluido, entonces el tipo de fluido, pues sabemos que las bombas funcionan solamente con fluidos líquidos. Hay que decir qué tipo de fluido líquido es. Es newtoniano. Es no newtoniano. Ya sabemos las implicaciones, por ejemplo, de decir no newtoniano. Si digo no newtoniano, no me basta con decir no newtoniano, sino que debo decir qué tipo de no newtoniano es. Entonces, tipo de fluido, fluido no newtoniano, que obedece a la ley de potencia, o fluido no newtoniano pseudoplástico. Si yo digo que es pseudoplástico, se sobreentiende que cumple con la ley de potencia. O plástico de Bingham, o isotrópico, reopéctico, viscoelástico. Ahí hay que decir eso. O si es newtoniano, simplemente tipo de fluido, fluido newtoniano. ¿Listo? O si ya es un fluido muy común, entonces no, es que ya, porque no puede decir agua, glicerina, pero es que ya lo dijo arriba en fluido bombeado. Aquí es tipo, newtoniano o no newtoniano. Y ya. Y ya sabemos que no newtoniano implica colocarle los apellidos. Parámetros reológicos. Bueno, en función del tipo de fluido, ¿cuáles son los parámetros reológicos que debo reportar o cuáles son? Si es newtoniano, el parámetro reológico o la única información que yo reporto es la viscosidad. Los fluidos newtonianos obedecen la ley de Newton y ahí el único parámetro que aparece es la viscosidad, pues que caracteriza esa resistencia del fluido a deformarse. Que es un fluido no newtoniano que obedece a la ley de potencia. Entonces sabemos que esa ley de potencia tiene los parámetros reológicos asociados.
un M y un N, un índice de comportamiento y un índice de consistencia. Entonces, en ese caso, yo debo reportar M y N. Ustedes ya lo tienen. Importante, ¿en qué unidades? Todo lo que tiene, todas esas dimensiones, todo lo que no sea dimensional, pues hay que colocar las dimensiones, pues las unidades. Que es plástico de Bingham, entonces los parámetros asociados al modelo de Bingham. Condiciones de diseño, eso tiene que ver todo con lo que es fluido, que ya eso todos los grupos lo pueden llenar, o sea, hasta acá, hasta donde estamos, ya todos los grupos pueden llenarlo, pues ya incluso muchos ya lo han llenado. Acá ya sí empiezan de pronto a cambiar cositas porque cada grupo ya tiene unas condiciones diferentes. Presión de succión. Entonces acá escribo la presión de succión, que sería el valor de esa presión de succión. ¿En qué unidades? En PSI G. Recordemos que la G quiere decir gauge. Si estamos hablando de PSI G, estamos hablando que esa presión de succión que voy a reportar, la voy a reportar en escala manométrica. Recuerden que los PSI pueden ser PSI solitos, que básicamente si no lo dicen sería absolutas, PSI-A, que sería PSI absolutos, se puede colocar, y PSI-G, si ya dice PSI-G es porque lo están condicionando a usted a que el dato que reporte sea en escala manométrica. Listo, entonces aquí colocamos la presión de succión manométrica, ya cada grupo la calcula porque ya la debió haber calculado o ya la puede calcular porque ya estableció un HB, una presión de descarga. Bueno, ya ese dato es indispensable que lo sepamos para poder saber si cavita, si no, bueno. Acá la reportamos en kilopascales. Acá la presión de descarga lo mismo, la reportamos en PSI-G, manométrica. Al otro lado en kilopascales, esa presión de descarga la tienen casi que todos los grupos buena y establecida desde la entrega anterior cuando establecieron la cédula. Para la cédula entrábamos era con esa presión de diseño, que era la presión máxima, la presión de la descarga de la bomba. Entonces ese dato también lo tienen ya todos. Presión diferencial. La presión diferencial es la diferencia de presiones entre la descarga y la succión. Se supone que la descarga va a una presión mayor que la succión, porque la pasó por una bomba que la impulsó. Entonces, esa presión diferencial corresponde a la diferencia entre esas dos presiones, entre la descarga y la succión. Listo. Ya no necesariamente dice la G, pero porque se supone que un delta en PSI G sería lo mismo que un delta en PSI. Desde que las dos están en manométricas o las dos están en absoluta, la diferencia es la misma. Y en kilopascales, pues menos. Acá, por ejemplo, ese kilopascales, para que seamos consistentes, debería ser sin, pues, si todas las estoy colocando minúsculas, este también debería ser minúscula. Es lo mismo que kilopascales. Listo. Cabeza hidráulica. Cabeza hidráulica es la cabeza, ¿cierto? En esta cabeza, yo reporto la cabeza de la bomba que yo seleccioné. Es decir, la cabeza cuando yo hice ya la corrección del diámetro, cuando ya me moví en la gráfica de diámetros. Como puede que quede sobre la línea de un diámetro en particular, bien. Pero puede que quede en un valor intermedio y me toca subirme si no quiero cambiar caudal, lo que discutíamos en las clases anteriores. Entonces ahí reporto es la cabeza que dio ahí. ¿Listo? Porque estamos hablando de condiciones de la bomba. Entonces esa sería la cabeza de esa bomba. No la del proceso como tal que usted calculó antes, sino que sería la de la bomba que va en función de el diámetro de impulsor que usted haya seleccionado y sabemos que puede cambiar de la que usted calculó para el proceso porque puede que no le haya quedado la intersección en un diámetro en particular, sino que le haya quedado en un valor intermedio y se haya subido. Potencia hidráulica. La potencia hidráulica sería la correspondiente a gamma por H por Q. Esa también la conocemos. Ahí está la potencia. En kilovatios y en caballos, en HPs. Presión de vapor también la conocemos, la podemos reportar. NPSH requerido, ya sabemos que lo determinamos del proveedor, lo leemos, también lo ponemos ahí en metros o en pies y en pies. El NPSH disponible, se supone que usted ya lo calculó, usted lo debía haber calculado para seleccionar esa bomba, entonces lo reporta ahí, que como la evidencia de que sí tiene una diferencia significativa o notable con el requerido, o sea, que no cavita. El material de la bomba, por lo general el material de la bomba debería ser el mismo material de la tubería, es lo más recomendable, pero pues cada proveedor le va a decir a usted cuál es el material de la bomba. Por ejemplo, KSB, eso es como
creo que acero inoxidable, no recuerdo si 316, pero el catálogo debe decir qué tipo de material es. Si dice acero inoxidable, pues coloque pues lo que diga el catálogo del proveedor que usted haya seleccionado. Listo, ese es el material de la bomba y eso se lo da, es el proveedor. Por lo general todas esas bombas son de acero inoxidable. Tipo de bomba recomendado. Cuando hablamos de tipo de bomba recomendado es, nosotros lo primero que hicimos fue utilizar el gráfico de Arnold y Stewart para establecer que era una bomba centrífuga. Entonces ahí lo que yo debo decir es, según este grafiquito, pues que es el que hemos utilizado, si hubiéramos utilizado otro gráfico en esta asignatura, pues podría habernos dado otro, pero entonces sería, ¿cuál es el tipo de bomba que recomienda eso? Ah, desplazamiento positivo. Ah, bomba centrífuga a 3500 RPM. Listo, o sea, lo que usted obtuvo de acá, el resultado de haber evaluado este gráfico. Entonces ahí lo que se coloca es eso. Entonces ahí lo que yo coloco es bomba centrífuga. Ay, perdón. Bomba centrífuga a 3500 RPM, por ejemplo, en el caso de Lady Karen o otro valor, ¿cierto? O bueno, 3500 también le daba a todos, a Juan Sebastián, a Juan Alejandro, casi todos les daba, a Jaime y a Paula, pues a casi todos les ha, los que me han preguntado, pues a casi todos les ha dado 3500. Entonces, bueno, tipo de bomba recomendada, bomba centrífuga con velocidad de impulsor 3500 RPM. Eso es. ¿De dónde sacamos eso? Por eso está el 1 acá. ¿Qué referencia utilizamos para sustentar eso? Pues, ¿de dónde sacamos esa deducción? Pues aquí colocamos la referencia del gráfico. Espero que la referencia no sea diapositivas, profesor, o algo así, no. Ahí está la referencia de dónde sale ese gráfico, es de ese libro de Arnold y Stewart. Listo, entonces ellos son los que le están diciendo que esa es el recomendado. Listo, entonces ahí coloca la referencia, ahí en esta parte de aquí abajo, y eso es lo que quiere decir este uno. Especificaciones de la bomba. Entonces, ya ahí es el modelo que le da el proveedor. Ah, bueno, es una bomba KSB, modelo 25200, yo no sé qué. Entonces, ahí coloca específicamente el modelo. No necesita colocar siquiera KSB, porque abajo aparece fabricante o proveedor. Entonces, puede colocar modelo 25200, el modelo que sea, o modelo, el modelo. ¿Listo? Entonces, ya es cuando usted selecciona el gráfico de tejitas, ese numerito que está ahí, ese es el modelo. Si de pronto el proveedor ya le dice que Mega, CPQ, he visto que KSB lo pone así, eso, o sea, cómo es el modelo que maneja el proveedor. ¿Listo? Fabricante o proveedor, KSB, Peerless, Bombas Colombia, no sé, Bombas Henry, lo que sea, el proveedor que le va a vender esas bombas. ¿Listo? Tipo de motor recomendado. Cuando hablamos de tipo de motor recomendado, pues básicamente tenemos motores eléctricos, motores diésel, o bueno, pero ¿quién recomienda el motor? El fabricante, ¿cierto? Entonces, tipo de motor recomendado, pues entonces usted busca en el manual, como lo vimos en esa clase, recomienda un motor eléctrico, trifásico, Supreme, yo no sé qué, bueno, escriba eso, lo que encontraron en el catálogo del proveedor o donde hayan ustedes sustentado en la selección de un modelo en particular, esa la coloca ahí. Este fue el modelo que yo establecí. Eso, no hay problema. La 2, o el numerito 2 dice, ¿de dónde sacó usted esa información? ¿De dónde sacó usted que el motor que necesitaba era ese? Aquí en el 2, referencia. Catálogo de bombas, KSB, 50 Hz, si tiene fecha, la fecha en que está publicado, o si lo sacó también de internet, entonces listo. En online, acá, sitio web, listo. ¿De dónde sacó eso? Bueno, entonces fue el catálogo de KSB. Listo, entonces ponga ahí, catálogo, bombas, KSB, no sé, 60 Hz, así pues una referencia bien, pues bien puesta, ¿cierto? Listo. Fue de otra página, o este libro de este autor dijo que para ese tipo de bombas lo mejor era el eléctrico. Listo, por lo que hay. ¿De dónde, qué sustenta que usted haya seleccionado eso? Listo. La potencia de motor, ya sabemos que la potencia de motor es la potencia de motor que yo leo el gráfico, del gráfico del proveedor, corregida. No se les olvide que esa potencia de motor, de todo lo que leemos ahí, es el único que yo debo, el único parámetro que yo corrijo en función del fluido, de la densidad relativa del fluido. ¿Listo? Entonces, ahí que la coloco en kilovatios y en HP.
Y en especificaciones del motor, entonces ya como el modelito completo, ¿cierto? Arriba el tipo de motor, escribo eléctrico, eléctrico trifásico, pues lo que, ¿se acuerdan cuando buscamos motores y decía motor yo no sé qué trifásico, eso? Ese es el tipo, eléctrico, básicamente eléctrico, trifásico, dos fases, esa parte. Especificaciones sería ya como el modelo como tal, o sea, como la referencia como tal, como lo presenta el proveedor. Y ya con eso terminamos nuestra hoja de especificación. O sea, la hoja de especificaciones en sí es muy fácil de llenar. Desde que yo tenga claro todo lo que he hecho y en qué he sustentado mi selección de todo lo que involucra esta selección del sistema de bombeo. Ahí entonces, sí terminamos. No sé si hay alguna duda al respecto sobre el sistema de bombeo. No sé si haya algo que decir sobre lo que hemos hablado en la clase, no sé, algún comentario, algo en la hoja de especificaciones, alguna pregunta. Estamos viendo tiempo, no sé si tengan pues, algo en particular de la clase. No, bueno, entonces hasta aquí entonces termina la clase, termina la unidad de bomba, ya saben entonces que el lunes los horarios, pues ya saben que siempre nos retrasamos, o no me retraso, pero bueno, el lunes ya saben entonces que tenemos lunes y miércoles, porque igual hay dos grupos el miércoles, los grupos tenemos pues la revisión de esta cuarta entrega. El miércoles sería la clase de agitación y mezclado, que ya sería la quinta entrega, pues ya nos faltan 2 semanas para acabar clases, entonces va a ser así, pues eso. El viernes es el examen y ya. Ahí miramos, entonces después va a mirar bien la programación para programarlo de la última asesoría y la entrega final. Igual ya nos falta simplemente lo que tiene que ver con el sistema de agitación y mezclado, que es, bueno, qué tipo de mezclado necesitamos, las dimensiones. Hasta ahora no hemos hablado de las dimensiones del tanque, solamente de la altura de fluido en el tanque. Entonces, la próxima clase de teoría, que sería el miércoles, hablaríamos sobre eso, cómo dimensiono el sistema de agitación, qué variables debo indicar, cómo selecciono el tipo de agitador. Hay diferentes tipos, tipo hélice, tipo ancla, entonces cuál es el más recomendado, eso de qué depende. Bueno, será lo mismo agitar un fluido como el nuestro, que es tan viscoso, tan pesadito, con tanta consistencia que agua, cómo evalúo la potencia que consume, bueno, todo eso ya sería la clase que sigue, que sería como la última parte antes, digamos, de la entrega final del proyecto. No, ya pues yo ya eso era como lo que tenía presupuestado para el día de hoy, entonces no sé si alguno tiene alguna duda, alguna clase, alguna duda o algún comentario, algo que decir sobre lo que vimos hoy, sobre el tema, que alguna duda que tenga hasta el momento de lo que hablamos. Si no, entonces yo ya había quedado con un grupo de atenderlo después de clase, el grupo de Juan Alejandro. Si hay otro grupo que tenga alguna duda o esté interesado en alguna asesoría, pues tendríamos que esperar a que yo primero los atienda a ellos, pero igual son las 3:30 apenas. Pero no sé si alguno tiene alguna pregunta o algo que decir. No, bueno, asumo que no. Entonces, muchachos, nos vemos entonces el lunes. Si hay alguno que quiera asesoría en este momentico, adelante, pues ya sabemos que en el orden el primero es Juan Alejandro y su grupo. Ya si hay otro grupo, puede esperar ahí tranquilo y listo. Entonces nos vemos el lunes para los demás. Que estén muy bien. Chao. Dale, Juan Sebastián, si quieres. Chao, que estén muy bien. Dale, Juan Sebastián, si quieres esperar. Yo voy a pausar